Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema fascinante, las señales de que hay un genio viviendo en tu casa, según el Islam. ¿Te has preguntado alguna vez si esos ruidos extraños o cosas que desaparecen tienen una explicación sobrenatural? No te lo pierdas. Acompáñanos en este viaje para descubrir las señales que podrían indicar la presencia de un genio en tu hogar. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Vamos a comenzar. La creencia en los genios, conocidos como jinn o jinn, constituye un pilar fundamental de la teología islámica, con profundas raíces en el Corán y la Sunna. Estos seres espirituales, invisibles a simple vista, coexisten con la humanidad en un mundo paralelo que permanece oculto a la percepción humana ordinaria. A diferencia de los ángeles, los genios están dotados de intelecto y libre albedrío, una característica distintiva que los hace responsables de sus actos ante Alá en el día del juicio, de manera similar a los seres humanos. Esta capacidad de elegir entre el bien y el mal conduce a su clasificación en dos categorías principales: creyentes, musulmanes, y no creyentes, kufar. La comprensión de la naturaleza moral de los genios es un aspecto crucial que a menudo se simplifica o se distorsiona en las narrativas populares. La creencia islámica establece que los genios no son inherentemente malévolos. Su diversidad moral es comparable a la de los seres humanos. Esta distinción es fundamental para una perspectiva equilibrada cuando se discuten sus posibles interacciones con los humanos y las supuestas señales de su presencia. Si bien la cultura popular tiende a sensacionalizar a los genios como genios puramente malvados o demonios, la teología islámica presenta un panorama espiritual más complejo. El hecho de que los genios posean libre albedrío y puedan ser buenos o malos implica que la interacción no es intrínsecamente negativa. Esta comprensión más matizada es esencial para evitar una generalización del miedo y para enfocar la atención en las entidades verdaderamente malévolas, los shayatín, que son los que tradicionalmente se asocian con fenómenos perturbadores o dañinos. Los genios son una creación de Alá, distinta de los seres humanos, que coexisten en un plano paralelo y, en circunstancias normales, permanecen invisibles a la vista humana. Su existencia precede a la creación de la humanidad. El Corán especifica que fueron creados a partir de una llama de fuego sin humo, Corán 55:15, o un fuego abrasador, Corán 15:26-27. Este fuego sin humo se entiende como un tipo de llama único, con propiedades específicas, diferente del fuego común que utilizan los humanos. La distinción en el material de origen es teológicamente significativa. Mientras que los genios fueron creados de fuego sin humo, los humanos fueron formados de arcilla. Esta diferencia fundamental en su composición elemental no es meramente un detalle descriptivo, sino que se considera la causa directa de sus características distintivas. Por ejemplo, su invisibilidad para el ojo humano, su capacidad de cambiar de forma y su movimiento rápido se atribuyen a su origen ígneo. Algunas interpretaciones sugieren que esta composición de elementos de fuego y aire contribuye a su naturaleza percibida como altiva, caprichosa y egoísta, en contraste con los humanos que, al ser creados de barro, arcilla y agua, son generalmente más tranquilos. Esta diferencia elemental subraya su existencia independiente como una especie separada, fundamentalmente distinta de conceptos como los fantasmas, que a menudo se perciben como espíritus de los difuntos, y poseedora de sus propias propiedades y propósito únicos. Una característica definitoria de los genios, que comparten con la humanidad, es su posesión de intelecto y libre albedrío. Esta capacidad de elección los hace moralmente responsables de sus acciones ante Alá en el día del juicio. En función de sus elecciones, los genios se clasifican en dos grupos principales: los creyentes, musulmanes, que se someten a los mandatos de Alá, y los no creyentes, kufar, que rechazan la fe. Iblis, Satanás, es el ejemplo más prominente de un genio que, debido a su arrogancia y desobediencia, se negó a la orden de Alá de postrarse ante Adán, convirtiéndose así en el enemigo arquetípico de la humanidad. Otros genios no creyentes, conocidos como shayatín, demonios, se alinean con Iblis en su misión de desviar a los humanos. La diversidad moral entre los genios, creyentes frente a no creyentes, es una distinción crucial que a menudo se pasa por alto en las narrativas populares. Esta diversidad implica que no todas las interacciones con los genios son inherentemente malévolas. Más bien, los fenómenos negativos o perturbadores se atribuyen principalmente a los genios no creyentes, shayatín. Esta distinción es vital para una comprensión equilibrada, ya que ayuda a diferenciar las enseñanzas islámicas auténticas de los miedos generalizados. Los genios también exhiben estructuras sociales, incluyendo comunidades, familias y diversas ocupaciones, y se categorizan por sus modos de existencia, por ejemplo, los que vuelan, los que aparecen como animales y los que residen en lugares específicos. Los genios buenos, al ser justos,
Generalmente evitan interferir con los humanos a menos que sea necesario. Los genios poseen habilidades únicas que trascienden las capacidades humanas, incluyendo el movimiento rápido, la capacidad de viajar grandes distancias casi instantáneamente y el poder de cambiar de forma en diversas apariencias, como serpientes, escorpiones, lagartos o incluso formas humanoides. También son capaces de manipular y mover objetos físicos. Históricamente, los genios podían volar hasta los límites del primer cielo para escuchar a escondidas las discusiones angélicas, pero este acceso fue posteriormente prohibido por Alá y ahora está custodiado por meteoros. Si bien los genios son poderosos, generalmente no pueden ser controlados por los humanos. La única excepción fue el profeta Sulaimán, Salomón, a quien Alá le concedió el poder único de someter a los genios y ordenarlos para tareas beneficiosas. Una forma principal de interacción de los genios con los humanos es a través de la tentación y la seducción, con el objetivo de desviar a la humanidad del camino de Alá. Esto a menudo se manifiesta como waswas, susurros, donde los genios, específicamente Shayatín o el Karín, un genio compañero asignado a cada ser humano, infunden pensamientos negativos, dudas o tentaciones en la mente humana. A pesar de sus poderes, los genios no tienen autoridad inherente sobre los siervos justos de Alá. Su influencia se ejerce principalmente sobre las personas que voluntariamente siguen la incredulidad o cometen pecados, haciéndose así susceptibles. Esto establece un vínculo causal profundo entre el estado espiritual de un individuo, piedad, adhesión a la fe, evitación del pecado y su susceptibilidad a la influencia de los genios. Esto significa que fortalecer la fe y la conducta recta no es solo una virtud religiosa general, sino una medida protectora proactiva y fundamental contra las perturbaciones de los genios. La piedad personal, la adhesión a las prácticas islámicas y una fuerte conexión con Alá sirven como la defensa principal y más efectiva contra la influencia negativa de los genios, más allá de reaccionar a las manifestaciones externas percibidas. En la creencia popular, los sonidos inexplicables dentro de un hogar, como pasos cuando no hay nadie, golpes en paredes o puertas sin una fuente clara, o murmullos débiles, a menudo se atribuyen a la actividad de los genios. Estos fenómenos auditivos se perciben comúnmente como evidencia directa de una presencia invisible. La tradición islámica reconoce que los genios son capaces de producir sonidos y que tales ruidos podrían originarse de ellos, particularmente en casas o áreas donde los genios podrían residir o frecuentar. El movimiento inexplicable de objetos pequeños, como elementos que caen de los estantes, o su misteriosa desaparición y reaparición, es otra señal común atribuida a los genios en la creencia popular, user query. Este fenómeno a menudo evoca una sensación de desconcierto y miedo, lo que lleva a interpretaciones sobrenaturales. Los textos islámicos indican que los genios poseen habilidades que les permiten mover objetos, incluso pesados, casi instantáneamente. Algunas narraciones y creencias populares sugieren que pueden manipular elementos físicos de una manera que desafía la comprensión convencional. Una sensación generalizada de una atmósfera pesada, la percepción de ser observado o una presencia extraña e inquietante en áreas específicas de la casa o en toda ella, se considera ampliamente un indicador significativo de la actividad de los genios, user query. Esto a menudo se manifiesta como una inexplicable sensación de temor o malestar. Los genios son inherentemente invisibles para los humanos en circunstancias normales, lo que contribuye a la sensación de presencia invisible. Algunas creencias islámicas sugieren que los genios pueden causar perturbaciones psicológicas o mentales, lo que podría contribuir a estos sentimientos de inquietud. Algunas personas creen que los genios pueden influir en los sueños, lo que lleva a experiencias oníricas extrañas o vívidas. User query. En la tradición islámica, los genios, particularmente los shayatín, demonios, son conocidos por su capacidad de susurrar, waswas, e infundir pensamientos y dudas en la mente humana, lo que puede extenderse a la influencia en el contenido de los sueños. Se cree que los sueños perturbadores o vívidos, especialmente aquellos de naturaleza negativa, pueden ser una forma de interacción de los genios para causar miedo o desorientación. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema fascinante: las señales de que hay un genio viviendo en tu casa, según el Islam. ¿Te has preguntado alguna vez si esos ruidos extraños o cosas que desaparecen tienen una explicación sobrenatural? No te lo pierdas. Acompáñanos en este viaje para descubrir las señales que podrían indicar la presencia de un genio en tu hogar. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Vamos a comenzar. La creencia en los genios, conocidos como jinn o jinn, constituye un pilar fundamental de la teología islámica, con profundas raíces en el Corán y la Sunna. Estos seres espirituales, invisibles a simple vista, coexisten con la humanidad en un mundo paralelo
paralelo que permanece oculto a la percepción humana ordinaria. A diferencia de los ángeles, los genios están dotados de intelecto y libre albedrío, una característica distintiva que los hace responsables de sus actos ante Alá en el día del juicio, de manera similar a los seres humanos. Esta capacidad de elegir entre el bien y el mal conduce a su clasificación en dos categorías principales: creyentes, musulmanes, y no creyentes, kufar. La comprensión de la naturaleza moral de los genios es un aspecto crucial que a menudo se simplifica o se distorsiona en las narrativas populares. La creencia islámica establece que los genios no son inherentemente malévolos. Su diversidad moral es comparable a la de los seres humanos. Esta distinción es fundamental para una perspectiva equilibrada cuando se discuten sus posibles interacciones con los humanos y las supuestas señales de su presencia. Si bien la cultura popular tiende a sensacionalizar a los genios como genios puramente malvados o demonios, la teología islámica presenta un panorama espiritual más complejo. El hecho de que los genios posean libre albedrío y puedan ser buenos o malos implica que la interacción no es intrínsecamente negativa. Esta comprensión más matizada es esencial para evitar una generalización del miedo y para enfocar la atención en las entidades verdaderamente malévolas, los shayatín, que son los que tradicionalmente se asocian con fenómenos perturbadores o dañinos. Los genios son una creación de Alá, distinta de los seres humanos, que coexisten en un plano paralelo y, en circunstancias normales, permanecen invisibles a la vista humana. Su existencia precede a la creación de la humanidad. El Corán especifica que fueron creados a partir de una llama de fuego sin humo, Corán 55:15, o un fuego abrasador, Corán 15:26-27. Este fuego sin humo se entiende como un tipo de llama único, con propiedades específicas, diferente del fuego común que utilizan los humanos. La distinción en el material de origen es teológicamente significativa. Mientras que los genios fueron creados de fuego sin humo, los humanos fueron formados de arcilla. Esta diferencia fundamental en su composición elemental no es meramente un detalle descriptivo, sino que se considera la causa directa de sus características distintivas. Por ejemplo, su invisibilidad para el ojo humano, su capacidad de cambiar de forma y su movimiento rápido se atribuyen a su origen ígneo. Algunas interpretaciones sugieren que esta composición de elementos de fuego y aire contribuye a su naturaleza percibida como altiva, caprichosa y egoísta, en contraste con los humanos que, al ser creados de barro, arcilla y agua, son generalmente más tranquilos. Esta diferencia elemental subraya su existencia independiente como una especie separada, fundamentalmente distinta de conceptos como los fantasmas, que a menudo se perciben como espíritus de los difuntos, y poseedora de sus propias propiedades y propósito únicos. Una característica definitoria de los genios, que comparten con la humanidad, es su posesión de intelecto y libre albedrío. Esta capacidad de elección los hace moralmente responsables de sus acciones ante Alá en el día del juicio. En función de sus elecciones, los genios se clasifican en dos grupos principales: los creyentes, musulmanes, que se someten a los mandatos de Alá, y los no creyentes, kufar, que rechazan la fe. Iblis, Satanás, es el ejemplo más prominente de un genio que, debido a su arrogancia y desobediencia, se negó a la orden de Alá de postrarse ante Adán, convirtiéndose así en el enemigo arquetípico de la humanidad. Otros genios no creyentes, conocidos como shayatín, demonios, se alinean con Iblis en su misión de desviar a los humanos. La diversidad moral entre los genios, creyentes frente a no creyentes, es una distinción crucial que a menudo se pasa por alto en las narrativas populares. Esta diversidad implica que no todas las interacciones con los genios son inherentemente malévolas. Más bien, los fenómenos negativos o perturbadores se atribuyen principalmente a los genios no creyentes, shayatín. Esta distinción es vital para una comprensión equilibrada, ya que ayuda a diferenciar las enseñanzas islámicas auténticas de los miedos generalizados. Los genios también exhiben estructuras sociales, incluyendo comunidades, familias y diversas ocupaciones, y se categorizan por sus modos de existencia, por ejemplo, los que vuelan, los que aparecen como animales y los que residen en lugares específicos. Los genios buenos, al ser justos, generalmente evitan interferir con los humanos a menos que sea necesario. Los genios poseen habilidades únicas que trascienden las capacidades humanas, incluyendo el movimiento rápido, la capacidad de viajar grandes distancias casi instantáneamente y el poder de cambiar de forma en diversas apariencias, como serpientes, escorpiones, lagartos o incluso formas humanoides. También son capaces de manipular y mover objetos físicos. Históricamente, los genios podían volar hasta los límites del primer cielo para escuchar a escondidas las discusiones angélicas, pero este acceso fue posteriormente prohibido por Alá y ahora está custodiado por meteoros. Si bien los genios son poderosos, generalmente no pueden ser controlados por los humanos. La única excepción fue el profeta Sulaimán, Salomón, a quien Alá le concedió el poder único
riesgo de someter a los genios y ordenarlos para tareas beneficiosas. Una forma principal de interacción de los genios con los humanos es a través de la tentación y la seducción, con el objetivo de desviar a la humanidad del camino de Alá. Esto a menudo se manifiesta como waswas, susurros, donde los genios, específicamente Shayatín o el Karín, un genio compañero asignado a cada ser humano, infunden pensamientos negativos, dudas o tentaciones en la mente humana. A pesar de sus poderes, los genios no tienen autoridad inherente sobre los siervos justos de Alá. Su influencia se ejerce principalmente sobre las personas que voluntariamente siguen la incredulidad o cometen pecados, haciéndose así susceptibles. Esto establece un vínculo causal profundo entre el estado espiritual de un individuo, piedad, adhesión a la fe, evitación del pecado, y su susceptibilidad a la influencia de los genios. Esto significa que fortalecer la fe y la conducta recta no es solo una virtud religiosa general, sino una medida protectora proactiva y fundamental contra las perturbaciones de los genios. La piedad personal, la adhesión a las prácticas islámicas y una fuerte conexión con Alá sirven como la defensa principal y más efectiva contra la influencia negativa de los genios, más allá de reaccionar a las manifestaciones externas percibidas. En la creencia popular, los sonidos inexplicables dentro de un hogar, como pasos cuando no hay nadie, golpes en paredes o puertas sin una fuente clara, o murmullos débiles, a menudo se atribuyen a la actividad de los genios. Estos fenómenos auditivos se perciben comúnmente como evidencia directa de una presencia invisible. La tradición islámica reconoce que los genios son capaces de producir sonidos y que tales ruidos podrían originarse de ellos, particularmente en casas o áreas donde los genios podrían residir o frecuentar. El movimiento inexplicable de objetos pequeños, como elementos que caen de los estantes, o su misteriosa desaparición y reaparición, es otra señal común atribuida a los genios en la creencia popular user query. Este fenómeno a menudo evoca una sensación de desconcierto y miedo, lo que lleva a interpretaciones sobrenaturales. Los textos islámicos indican que los genios poseen habilidades que les permiten mover objetos, incluso pesados, casi instantáneamente. Algunas narraciones y creencias populares sugieren que pueden manipular elementos físicos de una manera que desafía la comprensión convencional. Una sensación generalizada de una atmósfera pesada, la percepción de ser observado o una presencia extraña e inquietante en áreas específicas de la casa o en toda ella, se considera ampliamente un indicador significativo de la actividad de los genios, user query. Esto a menudo se manifiesta como una inexplicable sensación de temor o malestar. Los genios son inherentemente invisibles para los humanos en circunstancias normales, lo que contribuye a la sensación de presencia invisible. Algunas creencias islámicas sugieren que los genios pueden causar perturbaciones psicológicas o mentales, lo que podría contribuir a estos sentimientos de inquietud. Algunas personas creen que los genios pueden influir en los sueños, lo que lleva a experiencias oníricas extrañas o vívidas. User query. En la tradición islámica, los genios, particularmente los shayatín, demonios, son conocidos por su capacidad de susurrar, waswas, e infundir pensamientos y dudas en la mente humana, lo que puede extenderse a la influencia en el contenido de los sueños. Se cree que los sueños perturbadores o vívidos, especialmente aquellos de naturaleza negativa, pueden ser una forma de interacción de los genios para causar miedo o desorientación. Sentir un rechazo o una incomodidad inexplicable al entrar en ciertas habitaciones, especialmente el baño, es otra señal popularmente asociada con la presencia de genios, user query. Esta creencia se basa en la tradición islámica que indica que los genios, particularmente los malvados, prefieren habitar lugares impuros o sucios como ruinas, vertederos de basura y, de manera prominente, baños. Por esta razón se aconseja a los musulmanes recitar súplicas específicas antes de entrar a estas áreas para buscar protección contra los genios masculinos y femeninos malvados. Es fundamental abordar los fenómenos percibidos como señales de la presencia de genios desde una perspectiva científica y psicológica, ya que muchas de estas experiencias tienen explicaciones naturales bien documentadas. Los ruidos inexplicables en un hogar, como pasos, golpes o murmullos, a menudo pueden atribuirse a causas físicas y ambientales. Las estructuras de las casas se mueven y se asientan constantemente, produciendo una variedad de sonidos a medida que los materiales se ajustan a las fuerzas que actúan sobre ellos. Los cambios de temperatura y humedad hacen que los materiales se expandan y contraigan a diferentes velocidades, lo que provoca crujidos, chasquidos y gemidos. Por ejemplo, las vigas de madera se contraen con el frío, los conductos metálicos del sistema de climatización pueden emitir chasquidos y los suelos pueden crujir a medida que se ajustan. Los problemas de fontanería también son una fuente común de ruidos extraños. El golpe de ariete, un fuerte golpe cuando se cierran los grifos, indica tuberías sueltas o cámaras de aire faltantes. Los tic-tacs en las paredes pueden ser tuberías de agua caliente que se expanden contra el marco, mientras que los desagües que gorgotean sugieren bloqueos parciales o problemas de ventilación. Además,
Además, las vibraciones de los sistemas de climatización, como el zumbido de los equipos o el traqueteo de las conexiones sueltas de los conductos, pueden propagarse por las paredes y los suelos, creando sonidos misteriosos lejos de su origen. Finalmente, la presencia de plagas como roedores, pájaros o mapaches en áticos o paredes puede producir ruidos de rasguños o correteos. La percepción del sonido también puede verse influenciada por factores como la sensibilidad al ruido del individuo y la cantidad de personas en el hogar. El movimiento o la desaparición inexplicables de objetos pequeños, como elementos que caen de los estantes, a menudo tienen explicaciones basadas en la física. Cuando un objeto se coloca, inicialmente permanece en su lugar debido a un equilibrio mecánico estable. Sin embargo, pequeñas perturbaciones pueden acumularse con el tiempo, sacando al objeto de su configuración estable. Estas perturbaciones pueden ser causadas por microvibraciones en el entorno, como las generadas por el tráfico exterior, los electrodomésticos o incluso el movimiento de personas dentro de la casa. Los cambios de temperatura también juegan un papel, ya que los materiales se expanden y contraen, lo que puede afectar la estabilidad de los objetos colocados sobre ellos. Un objeto puede haber sido colocado inicialmente en un estado metaestable, donde pequeños movimientos indetectables a simple vista se acumulan exponencialmente hasta que el objeto se desplaza o cae. En muchos casos, la explicación más sencilla es que el objeto no estaba completamente estable para empezar, y cualquier pequeña alteración en el entorno lo desestabilizó. La sensación de una atmósfera pesada, de ser observado o de una presencia extraña puede explicarse a través de varios factores psicológicos y ambientales. El cerebro humano está constantemente generando predicciones sobre lo que sucede en el entorno y comparándolas con los datos sensoriales entrantes. Cuando la entrada sensorial es débil o poco clara, como en una habitación oscura o silenciosa, el cerebro se basa más en las expectativas previas. Si una persona ya espera que alguien pueda estar cerca, o si su cuerpo produce signos de ansiedad, como sudoración o taquicardia, el cerebro podría interpretar esa combinación como la confirmación de otra presencia. Esta es una respuesta adaptativa del cerebro para detectar amenazas en situaciones inciertas. La infrasonido, ondas sonoras de baja frecuencia por debajo del umbral de la audición humana, menos de 20 Hz, puede inducir sentimientos de malestar, ansiedad e incluso alucinaciones leves, lo que contribuye a la sensación de una presencia invisible. Del mismo modo, los campos electromagnéticos, CEM, fuertes pueden afectar la actividad cerebral y provocar sensaciones extrañas. Además, ciertas condiciones psicológicas pueden amplificar la sensación de ser observado o juzgado. La ansiedad social, la escopofobia, miedo a ser observado, y el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, pueden llevar a una hiperconciencia de las miradas de los demás y a la interpretación errónea de miradas neutrales como juiciosas. Los problemas de imagen corporal y la baja autoestima también pueden hacer que las personas crean que otros están notando sus inseguridades, lo que intensifica la sensación de ser observados. La tendencia del cerebro a encontrar patrones familiares en estímulos aleatorios, pareidolia, o a vincular eventos no relacionados, apofenia, también puede llevar a la percepción de apariciones fantasmales o fenómenos inexplicables. Los sueños extraños o vívidos son un fenómeno común que puede explicarse por factores psicológicos y fisiológicos, más allá de la influencia de los genios. El estrés y la ansiedad son causas significativas de sueños intensos y a menudo angustiantes. Las preocupaciones diurnas tienden a dominar el contenido de los sueños, y los altos niveles de excitación pueden fragmentar el sueño REM, movimiento ocular rápido, donde ocurren la mayoría de los sueños vívidos. Las anomalías en el sueño REM, como un alto porcentaje de este tipo de sueño, se han asociado con sueños vívidos, incluso en individuos sanos, y son comunes en trastornos neuropsiquiátricos como el trastorno de estrés postraumático y la depresión. Los trastornos del sueño, como la parálisis del sueño, también pueden provocar experiencias oníricas vívidas y aterradoras. Espera un momento, si te está gustando este contenido y te sientes intrigado por las señales de un genio en tu hogar, asegúrate de darle un like a este video y compartirlo con tus amigos. Cuéntanos en los comentarios si has experimentado alguna de estas señales o si conoces alguna otra que no hemos mencionado. Nos encantaría saber tu historia. La parálisis del sueño ocurre cuando la atonía muscular del sueño REM se extiende a la vigilia, lo que puede ir acompañado de miedo intenso y alucinaciones vívidas, táctiles, visuales o auditivas. Estas alucinaciones, aunque se sienten increíblemente reales, son el resultado de la superposición disfuncional de las etapas del sueño y la vigilia. La interpretación de fenómenos inexplicables, ya sean ruidos, movimientos de objetos o sensaciones, está profundamente influenciada por factores psicológicos y culturales. El cerebro humano está predispuesto a buscar patrones y a atribuir agencia a eventos ambiguos, una tendencia conocida como pareidolia, ver formas familiares en estímulos aleatorios, y apofenia, vincular eventos no relacionados. Esta propensión
tradición puede llevar a fuertes convicciones de una presencia sobrenatural cuando se encuentran fenómenos inexplicables. Las creencias personales y el condicionamiento cultural juegan un papel crucial en cómo se perciben e interpretan las experiencias. En comunidades donde la creencia en los genios es fuerte, un crujido en el suelo o una sombra fugaz pueden interpretarse inmediatamente como una señal de su presencia, mientras que en otras culturas se buscarían explicaciones más mundanas. En algunos contextos, atribuir problemas psicológicos, enfermedades físicas o incluso problemas sociales a la influencia de los genios puede servir como una forma de justificación, aliviando la culpa o la estigmatización social del individuo. Esto puede llevar a que las personas asuman un rol de enfermo culturalmente aceptado para obtener atención o evitar responsabilidades. La interacción entre las creencias culturales y la medicina convencional es compleja, y los profesionales de la salud deben respetar las cuestiones culturales mientras excluyen trastornos orgánicos o mentales subyacentes. La tradición islámica ofrece un conjunto de prácticas y súplicas destinadas a proteger el hogar y a sus habitantes de las influencias negativas, especialmente de los genios malvados, shayatín. Estas medidas se basan en el fortalecimiento de la fe y la confianza en Alá, recitación del Corán, el mantenimiento de la limpieza y la pureza, y la adhesión a una conducta ética y moral. El fundamento de toda protección en el Islam reside en la fe inquebrantable en Alá y la confianza en su poder supremo. Los textos islámicos afirman que los genios no tienen autoridad sobre los siervos justos de Alá. Esto significa que la piedad personal y la adhesión a las prácticas islámicas actúan como una defensa fundamental y proactiva contra la influencia negativa de los genios. La creencia en la existencia de los genios es obligatoria en el Islam, pero el miedo a ellos no debe llevar a shirk, asociar socios con Alá. El verdadero creyente solo teme a Alá, y la protección genuina proviene únicamente de él. La fortaleza espiritual y la conexión con Alá son, por tanto, el escudo más eficaz. La recitación del Corán y la práctica regular de súplicas son pilares centrales de la protección islámica. Sura al-Baqarah. La vaca. Esta es la segunda y más larga sura del Corán, y su recitación se considera una poderosa protección contra Satanás y los genios. El profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo: «No hagáis de vuestras casas tumbas, pues Satanás huye de la casa en la que se recita la sura al-Baqarah». Su recitación regular se asocia con bendiciones y se afirma que los magos no pueden resistirla. Más allá de su aspecto protector, la sura al-Baqarah ofrece consuelo psicológico, reduciendo el estrés y la ansiedad, y promoviendo la estabilidad emocional y la calma. Ayat al-Kursi, el verso del trono. Este es el verso 255 de la sura al-Baqarah, y es considerado el verso más grande del Corán debido a su profunda afirmación de la unicidad y el poder de Alá. Su recitación proporciona una fuerte protección contra los genios y los demonios. Se recomienda recitarlo antes de dormir, ya que un guardián de Alá protegerá a la persona durante toda la noche, impidiendo que Satanás se acerque. También se aconseja recitarlo después de cada oración obligatoria para obtener protección y como medio para entrar en el paraíso. Al-Muawwidatayn, las dos protectoras, se refieren a las dos últimas suras del Corán, la sura al-Falaq, 113, y la sura an-Nas, 114. Ambas comienzan con la frase: «Di, busco refugio en el Señor», y su propósito es buscar la protección de Alá contra diversos males, incluidos los genios, la brujería y la envidia. El profeta Muhammad, la paz sea con él, solía recitarlas para protegerse del mal de los genios y los humanos, y se consideran la mejor forma de ruqya, exorcismo o protección espiritual. Se recomienda recitarlas 3 veces por la mañana y por la noche, y también antes de dormir, para una protección continua. Bismillah, en el nombre de Alá. Pronunciar Bismillah antes de comenzar cualquier acción o entrar en un lugar se considera una fuente de bendición y protección. Al decir Bismillah antes de comer, se evita que los genios compartan la comida. Al entrar en el hogar, pronunciar Bismillah y dar el saludo, Salam, es una medida de protección. De manera similar, al entrar al baño se recomienda decir Bismillah y buscar refugio en Alá de los genios malvados masculinos y femeninos. Esta invocación reconoce que todo éxito proviene de Alá y sirve como un recordatorio para buscar su guía y ayuda. Súplicas específicas. Además de los versos coránicos, existen súplicas específicas, duás, que se pueden recitar para buscar protección general contra el mal y los demonios. La limpieza y la pureza del entorno físico son consideradas importantes en el Islam para repeler las influencias negativas. Los genios, especialmente los malvados, prefieren habitar lugares sucios, impuros o abandonados, como ruinas, vertederos de basura y baños. Por lo tanto, mantener el hogar limpio y ordenado se considera una medida preventiva contra su presencia. Existen etiquetas específicas para el uso del baño, que es un lugar donde se cree que los genios residen. Se recomienda entrar con el pie izquierdo y recitar la súplica: «Oh Alá, busco refugio en ti de los genios malvados, masculinos y femeninos». Esto se hace para evitar que los genios entren con la
persona y para protegerse de su posible daño. Además, se aconseja eliminar de la casa objetos que puedan atraer a los demonios o impedir la entrada de los ángeles, como colgar cuadros o estatuas de seres vivos, humanos o animales, y tener perros. Se cree que estas prohibiciones pueden convertir una casa en un refugio para Satanás. La conducta ética y moral de los habitantes de un hogar es una forma fundamental de protección espiritual, ya que fortalece la conexión con Alá y repele las influencias negativas. Haya, modestia, vergüenza. El haya, que se traduce como modestia, decencia o vergüenza, es un valor moral fundamental en el Islam y una parte esencial de la fe. Anima a los musulmanes a evitar cualquier cosa que se considere desagradable o abominable. El haya implica un sentido de conciencia y reticencia que surge de la conciencia de ser objeto de la mirada moral de los demás, incluyendo a Alá. La divulgación de circunstancias privadas en público se considera una falta de respeto hacia la sociedad y hacia Alá. Mantener la modestia en el comportamiento y la vestimenta, tanto para hombres como para mujeres, es un reflejo de este valor. Satr, cubrir fallas. El principio de Satr significa cubrir o proteger la privacidad de uno mismo y de los demás. Implica ser discreto con los propios pecados y ocultar las faltas o deficiencias de los demás, en lugar de exponerlas públicamente. El profeta Muhammad, la paz sea con él, elogió a quienes cubren las faltas de un musulmán, prometiendo que Alá cubrirá las suyas en este mundo y en el día del juicio. Sin embargo, Satr no es incondicional. No se aplica cuando una persona es víctima o testigo de una injusticia o un crimen, o cuando la divulgación es necesaria para prevenir un daño mayor. Su propósito es dar una oportunidad al pecador para arrepentirse y corregir su comportamiento antes de que se convierta en un asunto público o legal. Esta práctica fomenta la armonía social y la confianza mutua. Prohibición de gibá, murmuración, y buhtán, calumnia. El Islam prohíbe estrictamente la murmuración, gibá, y la calumnia, buhtán, considerándolas pecados graves. La murmuración es hablar de alguien a sus espaldas con algo que le desagradaría, incluso si es verdad. La calumnia es fabricar y difundir una mentira sobre alguien. El Corán compara la murmuración con comer la carne de tu hermano muerto. Corán 49. 12. Estas acciones destruyen la confianza, fomentan la enemistad y la discordia, y dañan la reputación de las personas. La privacidad y la reputación son derechos fundamentales en el Islam, y su violación a través de la murmuración o la calumnia se considera una traición a la confianza. Evitar el tajasus, espionaje y la sospecha. El Corán prohíbe explícitamente el espionaje y la sospecha excesiva. Oh creyentes, evitad muchas sospechas, pues algunas sospechas son pecado, y no os espiéis unos a otros. Corán 49. 12. El espionaje se define como la búsqueda de asuntos privados y defectos ocultos de las personas. Esta prohibición se extiende a la intromisión en los hogares sin permiso, la lectura de correspondencia ajena y el escuchar conversaciones privadas sin consentimiento. La violación de la privacidad se considera un pecado y puede tener graves consecuencias en el más allá. Respeto a la privacidad del hogar. El Islam enfatiza la santidad del hogar como un espacio privado. El Corán instruye a los creyentes a no entrar en casas ajenas sin permiso y saludo a sus ocupantes. Corán 24, 27-28. Este principio subraya la inviolabilidad del espacio personal y la importancia de la modestia y la reputación. La privacidad es un derecho humano fundamental en el Islam. Evitar burlas sobre la apariencia. Burlarse de la apariencia física de otra persona está prohibido en el Islam, ya que se considera una burla a la creación de Alá y un signo de orgullo. El profeta Muhammad, la paz sea con él, enseñó que Alá no mira la apariencia o la riqueza, sino los corazones y las obras. Crítica a eruditos, líderes. La crítica constructiva a líderes y eruditos religiosos es permisible en el Islam, siempre que se haga con sinceridad, con el objetivo de la reforma y sin intención de difamar. Se prefiere dar consejos en privado para evitar la humillación pública en asuntos individuales, pero la discusión pública es aceptable para figuras públicas y asuntos que afectan a la comunidad. Asuntos familiares, delicados. El Islam enfatiza la importancia de los lazos familiares y el parentesco, instando a la bondad, la justicia y el apoyo financiero a los parientes. Los secretos matrimoniales son particularmente sagrados y su divulgación se considera un pecado grave. Discusión sobre riqueza. El Islam enseña que la verdadera riqueza es la riqueza del alma y la satisfacción interior, no la acumulación de muchas posesiones. Se desaconseja la extravagancia y la ostentación en el gasto y la apariencia. La exploración de las señales de la presencia de genios en el hogar, a través de las lentes de la tradición islámica y la ciencia, revela una compleja interacción entre la creencia espiritual, la interpretación cultural y los fenómenos naturales.
Si bien la existencia de los genios es una parte integral y fundamental de la fe islámica, con su propia naturaleza, libre albedrío y capacidad de interactuar con el mundo físico, es crucial reconocer que muchas de las manifestaciones populares atribuidas a ellos tienen explicaciones científicas y psicológicas plausibles. Los ruidos inexplicables pueden ser el resultado de la expansión y contracción de los materiales de construcción, problemas de fontanería, sistemas de climatización o la presencia de plagas. Los objetos que se mueven o desaparecen pueden deberse a desequilibrios mecánicos, vibraciones o cambios de temperatura. Las sensaciones de inquietud o presencia extraña a menudo encuentran su explicación en la forma en que el cerebro interpreta estímulos sensoriales ambiguos, la influencia de infrasonidos o campos electromagnéticos, o condiciones psicológicas como la ansiedad. Los sueños extraños o vívidos, por su parte, están comúnmente relacionados con el estrés, la ansiedad o trastornos del sueño. La coexistencia de estas perspectivas subraya la importancia de un enfoque equilibrado. Para los creyentes, la fe en los genios es una realidad teológica, pero esta creencia no debe conducir a la superstición o al miedo irracional. Las enseñanzas islámicas auténticas proporcionan métodos claros y efectivos de protección que se centran en el fortalecimiento de la relación del individuo con Alá. La recitación regular del Corán, especialmente la Sura al-Baqarah, Ayat al-Kursi y al-Mu'awwidhatayn, junto con la pronunciación de Bismillah antes de las acciones diarias, son prácticas espirituales poderosas que repelen las influencias negativas y fomentan la paz interior. Mantener la limpieza del hogar y adherirse a una conducta moral y ética elevadas como la modestia, haya, la discreción, satr, y la evitación de la murmuración y el espionaje, también contribuyen a un ambiente espiritualmente protegido. Recomendaciones. Fomentar la alfabetización religiosa y científica. Promover una comprensión profunda de las enseñanzas islámicas auténticas sobre los genios, diferenciándolas de las supersticiones culturales. Al mismo tiempo, educar sobre las explicaciones científicas y psicológicas comunes para los fenómenos inexplicables en el hogar. Priorizar las prácticas de protección islámicas. Animar a la recitación regular del Corán y las súplicas duas específicas, como la Sura al-Baqarah, Ayat al-Kursi, al-Mu'awwidhatayn y Bismillah, como medios principales de protección espiritual. Mantener un entorno doméstico puro. Enfatizar la importancia de la limpieza física y la adherencia a la ética islámica en el hogar para crear un ambiente que repela las influencias negativas. Promover el bienestar psicológico. Reconocer que muchas experiencias percibidas como sobrenaturales pueden tener raíces en el estrés, la ansiedad u otras condiciones psicológicas. En tales casos, se recomienda buscar el apoyo de profesionales de la salud mental, sin que esto contradiga o niegue la fe. Adoptar un enfoque racional y reflexivo. Al enfrentar fenómenos inexplicables, se aconseja primero buscar explicaciones lógicas y científicas. Si estas no son suficientes, la fe islámica ofrece un camino para la protección espiritual, siempre con la confianza en Alá y evitando el miedo desmedido. En resumen, un hogar seguro y en paz, desde una perspectiva islámica y científica, es aquel donde se cultiva una fuerte conexión con Alá, se practican las enseñanzas religiosas auténticas, se mantiene la limpieza y la moralidad, y se abordan los fenómenos inexplicables con una mente abierta y un espíritu equilibrado, buscando la guía divina y el conocimiento racional. Y así concluimos nuestro viaje por las señales de que hay un genio viviendo en tu casa, según el Islam. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte para más contenido interesante. Déjanos en los comentarios qué señales has notado en tu hogar o si tienes alguna experiencia que compartir. Nos encantaría leerte. Y recuerda, si quieres seguir explorando más sobre este tema y otros, comparte este video con tus amigos. Hasta la próxima. Espero que esto cierre tu video de manera impactante. Buena suerte.